José Antonio Navarro Cano, pues está interesado en el uso de las interacciones planta-planta y las interacciones suelo-planta y microbios en la restauración de áreas degradadas por condiciones de estrés hídrico y de estrés tóxico severo. Ha colaborado con con 5 grupos de investigación, tiene numerosos artículos, más de una veintena de artículos SCI, y es autor también de un manual de restauración ambiental en ecosistemas semiáridos. Ha estado también involucrado en diferentes acciones de transferencia de conocimiento y tecnología en relación con la gestión ambiental, y pues ha realizado pues varias estancias postdoctorales en Austria, en la Universidad de Innsbruck, en Suecia, en la Universidad de Estocolmo, y ha participado también pues en varios proyectos europeos. Y bueno, sin más, pues os dejo con Juan Antonio Navarro y bueno, agradeciéndole su visita. Gracias, Andreu. Bueno, voy a entrar al grano para que no se nos haga muy tarde, porque a estas horas ya podemos acabar bastante cansados. Mi intención es la de dar una visión general sobre la problemática que suponen las distintas estructuras ligadas a la minería metálica, sobre todo balsas mineras, y los distintos modelos de restauración que tradicionalmente se han aplicado y algunos que se van desarrollando en los últimos años. Voy a separarla, hacer la charla en 4 secciones. En un primer lugar hablaremos un poco de la problemática que suponen estas masas de degradación y cómo ha ido evolucionando la percepción social de esta problemática con el tiempo. Luego entraremos un poco en la mejor manera para asignar el modelo de restauración más adecuado a cada una de la problemática de balsas que nos vamos a encontrar. Seguiremos con un repaso por las distintas metodologías de restauración de estas balsas para finalmente hablar de casos prácticos. En general, la mayoría de la casuística que voy a mostrar es de aquí, de muy cerca, es de la región de Murcia, porque bueno, es una zona donde se concentra una alta, hay una gran cantidad de este tipo de balsas de minería metálica, pero que en su origen, en su funcionamiento y en su problemática son muy similares a las que podemos encontrar en muchas partes del mundo en donde existe este tipo de minería metálica. Entrando en materia con la mejor manera de identificar el problema de degradación, fijaros, este es el aspecto típico de una balsa minera, y a primera vista, sin necesidad de conocimiento, de unos conocimientos especiales sobre temas ambientales, la sensación que te da es de un pequeño desierto, ¿no? Un desierto en miniatura, en donde además hay una separación discreta, no continua, entre esta balsa minera y la matriz paisajística circundante, que puede ser forestal, puede ser seminatural, agrícola, industrial o incluso urbana o periurbana, como en algunos casos veremos. Con lo cual, a priori ya podemos hacernos la idea de que existe una problemática ambiental ligada a la dificultad que pueden tener distintos tipos de organismos para colonizar, para establecerse en este tipo de sustratos. ¿Cuál es el origen de estas balsas mineras y de otras estructuras mineras anexas o relacionadas? Pues en general se repite desde hace muchísimas décadas, durante todo el siglo XX, la siguiente secuencia. En primer lugar, tenemos una cantera a cielo abierto, donde en un primer momento existen desmontes que retiran, en primer lugar, la capa de suelo superficial y luego los primeros mantos de roca madre que tienen un bajo valor por la concentración de metales que tienen. Esos residuos son eliminados de forma física, de forma mecánica, y son depositados en primera instancia en todas estas zonas que vemos aquí, rodeadas de amarillo y de naranja, ocupando una grande superficie, formando lo que se denomina terreras o escombreras de granulometría, que aquí las vemos, por ejemplo, formando distintas terrazas, ¿no? Una vez que estamos trabajando ya con material rico en metales pesados, que son los que interesan ser beneficiados desde el punto de vista industrial, ese material es llevado a una zona de procesamiento, en donde tenemos en un primer momento una zona de molienda donde se convierte el material geológico que va a ser beneficiado en un grano muy fino, y una segunda parte dentro de estas mismas instalaciones, que es lo que se denomina la cadena de lavado para concentrar el metal pesado. En estos lavaderos
se produce por un lado la separación del metal pesado mediante una serie de reacciones químicas, que ahora veremos a continuación muy levemente, y luego se produce un residuo, la parte que no se va a beneficiar, que tiene una baja concentración de metales, y estos residuos son depositados en estas balsas que veis aquí, estas balsas mineras, balsas de residuos, porque se producen en el proceso de lavado por flotación diferencial. A priori, estos lodos que forman estas balsas mineras tienen per se ya una concentración de metales pesados muy elevada, pero además de la concentración de metales pesados que viene de origen, del material geológico del que proceden, además se le añaden una serie de reactivos químicos, inorgánicos y orgánicos, que tienden a aumentar su peligrosidad o su toxicidad, porque incluyen, por ejemplo, cianuro, y también porque incluyen alguna serie de compuestos que, una vez depositados, acidifican enormemente el sustrato y se forman aguas ácidas, pH bastante bajos, ¿no? Con lo cual, al final tenemos, fijaos, aquí tenemos un aspecto de un lavadero, uno de estos lavaderos de flotación diferencial en estado de abandono, y la balsa minera depositada a los pies de ella, que correspondería con esta balsa que tenemos aquí. Una vez que este lodo, estos fangos que provienen del proceso de lavado son depositados en tierra, en un primer momento están en una fase semilíquida, tienen todavía bastante agua, son fangos, y entonces a medida que se van desecando de manera natural, este tipo de balsas se van recreciendo, se van represando hasta pueden formar distintos niveles, pueden formar varias terrazas, ¿no? Hasta que una vez que ya se acaba la explotación minera en la zona en concreto, pues estas balsas son abandonadas y deben ser clausuradas. ¿Qué es lo que pasa después? Es lo que vamos a ver a continuación. En principio partimos de unas balsas mineras que una vez son abandonadas suelen tener un pH bastante bajo, aunque este pH a medida que pasa el tiempo puede ir subiendo, puede ir pasando de ácido a neutro o incluso ligeramente básico. Suelen tener como característica también fundamental una conductividad eléctrica elevada y una salinidad importante, otro factor de estrés para la colonización natural de estas balsas, no solo por las plantas, sino por cualquier tipo de organismo. Por supuesto, una concentración de metales pesados muy elevada, en consonancia con una fertilidad prácticamente mínima o ridícula, un suelo estéril. Desde el punto de vista físico, una textura, una granulometría entre arenoso y limosa que le da un aspecto parecido a un arenal, a una duna semifija o algo así, es decir, partículas que son fácilmente movibles por el viento o por la escorrentía superficial del agua. Y si además este tipo de balsas se encuentran en zonas donde, por las condiciones climáticas reinantes, pues hay un alto estrés termohídrico, pues las condiciones de estrés son todavía mayores a la hora de que la vegetación pueda colonizar estos ambientes. Ahora mismo nos parece muy obvio que existe un problema ambiental, incluso de salud pública, generado por estas balsas mineras. Sin embargo, vamos a ver un poco cuál ha sido la percepción social de esta problemática a lo largo de los años. En el fondo, hasta no hace tanto tiempo, fijaos, por mantener el mismo ejemplo de esta zona minera en la zona de Cartagena, en la provincia de Murcia, donde tenemos toda la casuística posible de balsas y estructuras mineras anexas. Fijaos como en el año 72 la prensa, que es un buen termómetro de la opinión social sobre un tema, por ejemplo sobre temas ambientales, se hacía eco de un corrimiento de tierras que aquí se ve en pequeño en esta balsa, acaecido a raíz de unas lluvias torrenciales muy intensas que anegaron parte del cementerio de La Unión. Esta es la localidad de La Unión y este es el cementerio, y en la que incluso murió el conserje, que también era el sepulturero del cementerio. Sin embargo, en la noticia da la impresión de que la gente percibe que el problema que ha generado ese corrimiento de tierras es meramente físico, daños materiales, muerte de una persona porque ha sido anegada, pero parece ser que todavía en aquella época la opinión social sobre la problemática de la contaminación química ligada a este tipo de vertidos o residuos no estaba tan patente, ¿no? Hay que esperar unos años más. Ya en el año 82 aparece un Real Decreto a nivel nacional, estoy hablando como ejemplo del caso del territorio nacional, en donde ya parece ser que la administración es consciente de la problemática que suponen este tipo de residuos y ya dicta normas para la restauración de un espacio natural afectado por actividades mineras. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hasta el año 82 todas las explotaciones que ya estaban en marcha y generando este tipo de balsa, este tipo de residuos,
al ser anteriores a esta fecha, ha hecho que muchos propietarios de estos terrenos, una vez que ha cesado la actividad minera, entren en un limbo legal en el cual discuten con la administración e incluso con la justicia si les corresponde a ellos restaurar el daño que producen estas balsas o no. Y esta problemática veremos que continúa hasta hoy en día, ¿no? Fijaros si continúa hasta hoy en día, que bueno, pues aquí vemos una imagen actual de la balsa y el cementerio. Siguen en el mismo sitio los dos y el problema se podría volver a repetir en cualquier momento. Siguiendo por un repaso rápido por la normativa que afecta a este tipo de estructuras mineras, ya en el año 2002 hay una orden ministerial del 8 de febrero en donde se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y, sobre todo, lo más importante, la lista europea de residuos. Es decir, por transposición al ordenamiento jurídico español de directivas europeas, entramos ya en terreno de legislación europea que obliga a clasificar nuestros residuos, ¿no? Y veis cómo, en primer lugar, en la lista de residuos de esta orden aparecen los residuos de la prospección, extracción de minas, canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales. Lo más interesante no es eso, porque era obvio, ¿no?, parece sentido común, sino que si veis estos asteriscos en estas subcategorías dentro de los residuos, estos asteriscos corresponderían precisamente a los residuos generados en estas balsas mineras. Significan, estos asteriscos no explican más que la condición de estos residuos como residuos peligrosos, de acuerdo con la Directiva 91/689 de la Comunidad Europea. Es decir, tenemos un residuo que además es un residuo peligroso y que por tanto va a requerir de unos cuidados y de una gestión específica de este tipo de elementos. ¿Por qué son residuos peligrosos y tóxicos de alguna manera? Bueno, pues si veis, fijaros en esta columna tenemos los estándares de calidad del agua a nivel europeo y aquí tenemos los de la Organización Mundial de la Salud. Calidad del agua con respecto a concentración de distintos metales pesados. Y aquí tenéis la calidad del agua en las cortas que estaba mostrando en las imágenes anteriores y en los pozos de mina. Y como veis, la concentración de estos metales es generalmente del orden de dos veces tienen dos órdenes de magnitud superiores a las recomendadas por los estándares internacionales. Es decir, un problema no solo de salud ambiental, sino también de salud pública, ¿no? Esto ha hecho que la normativa siga actualizándose día a día, como esta norma para la gestión de los residuos de este tipo de industria. Y por dar una idea de qué dimensión tiene el problema actualmente, voy a poner el ejemplo de España. En principio estamos en un país desarrollado dentro de la Unión Europea, con lo cual lo que pasa aquí podemos imaginarnos que en países en vías de desarrollo, en países pobres, debe ser mucho más. El problema puede ser mucho mayor. Fijaros cómo en este inventario nacional de depósitos de lodo derivados de la industria minera que publicó el Instituto Geológico y Minero en 2002, este inventario en esa época hablaba de 15 depósitos relacionados con la minería metálica todavía activos, todavía en funcionamiento, 19 restaurados y 310 en estado de abandono o clausurados. Es decir, hay problemas y por tanto hay mucho trabajo, hay mucha restauración que hacer en este tipo de balsas. Por situarlo desde el punto de vista geográfico, la mayoría de los ejemplos que os voy a mostrar vienen de esta zona, del sureste ibérico, del sur de Murcia, en la zona de Cartagena, porque hay una concentración de balsas mineras impresionante, aunque también tenemos la zona de Linares, la Carolina, en Jaén, o la zona de Huelva, Sevilla, o en Cantabria o en País Vasco como focos donde se concentran gran cantidad de este tipo de balsas mineras. Una vez identificado el problema, y no solo ambiental, sino también de salud pública, vamos un poco entrando ya en materia de restauración. ¿Cuál es la mejor manera para asignar el modelo de restauración adecuado a cada una de las balsas que nos podemos encontrar? En términos generales, los tipos de restauración que podemos aplicar, siguiendo un gradiente de degradación de la zona restaurada, hay un grado de intervención creciente en función del estado de degradación de estas estructuras, nos hablan de tres grandes modelos de restauración. Unos de tipo recuperación, dentro de lo que estaría la restauración pasiva y la restauración activa, pero siguiendo tecnologías más o menos blandas.
Un modelo, un grupo de restauraciones de tipo sustitución, donde generalmente se pone el foco en la rehabilitación de las propiedades físicas y químicas del suelo, es decir, reducir su potencial contaminante, aumentar su fertilidad, su productividad. Y por último, tipos de restauraciones de tipo transformación, mucho más agresivas, en donde se contempla incluso generalmente lo que es la eliminación directa de la balsa, ¿no? En este esquema conceptual están plasmados la mayoría de las posibilidades más habituales en lo que a restauración de balsas se refiere. No sé si desde el final podéis verlo bien, pero en general la toma de decisiones sería la siguiente. Tenemos una balsa en donde existe riesgo directo para la población y donde además no existe una matriz paisajística natural que pueda ayudar al proceso de restauración. Sí, pues en ese caso iríamos a una restauración de tipo transformación, las que requieren un mayor grado de intervención y dentro de las cuales tenemos tanto la eliminación de la balsa como lo que es el sellado, ¿no? Si por el contrario lo que tenemos son una balsa en donde no existe riesgo directo para la población, no hay cercanía a núcleos urbanos o industriales y además existe una matriz paisajística natural que puede ser utilizada en beneficio del proceso de restauración, en este caso hablaríamos de restauraciones de tipo recuperación o de tipo sustitución, dentro de las que estaría desde lo que es la sucesión espontánea o restauración pasiva, es decir, no hacer nada, que parece una tontería, pero si tenemos en cuenta que hay 310 balsas mineras en donde están abandonadas y no se ha hecho nada, ahora mismo lo que está operando es la restauración pasiva en esas balsas. Ya veremos en qué medida o en qué grado, ¿no? Pues pasamos de este tipo de restauraciones en donde simplemente se detiene el agente de degradación, ¿vale?, el vertido, hasta restauraciones más de tipo rehabilitación de suelos, de tipo estabilización de las balsas utilizando vegetales, o también se puede utilizar otro tipo de estructura, hasta la restauración de hábitats concretos, ecosistemas concretos, especies concretas, por las razones que sean, como veremos más adelante. Estos tres grandes modelos de restauración los podemos ejemplificar en estos tres casos, que distan uno de otro apenas 3 o 4 kilómetros, pero que tienen una casuística totalmente diferente. No por el origen, por el origen del vertido, del residuo, que es muy parecido en los tres casos, sino por el contexto local en el que se encuentra, que es lo que nos va a hacer tomar una decisión u otra sobre qué tipo de modelo de restauración debemos aplicar. Fijaos, tenemos desde una transformación que requiere esta balsa porque está pegada a un núcleo de población, al llano del Beal, y por tanto existe un riesgo inminente de que se produzcan este tipo de movimientos en masa de tierra después de periodos de lluvias torrenciales y tal. Pasando por unas balsas como esta, en donde ya no existe un riesgo directo para poblaciones cercanas, pero sí que puede haber contaminación difusa, exportación de sedimentos, vía viento, vía escorrentía, que puede llevarnos a contaminar cauces o freáticos, y en donde se requiere un menor grado de intervención, pero hay que actuar de manera severa, sobre todo rehabilitando suelos, filostabilizando, rehabilitando. Y luego tendríamos otro modelo de balsa minera que se encuentra inmersa en una matriz natural, una matriz forestal importante, con un alto valor natural y paisajístico, dentro de espacios protegidos, y que en este caso, que tampoco hay riesgo para la población, para poblaciones locales cercanas, nos podríamos permitir el intentar simplemente reintegrar esta balsa dentro de la matriz paisajística que la rodea, con un menor esfuerzo, con un menor costo y poniendo el foco en recuperar determinados ecosistemas o hábitats. En otros ejemplos lo vamos a ver a continuación. Vale, entramos en las metodologías para estos distintos modelos de restauración que hemos visto. De manera muy sintética y empezando por la eliminación. En este caso, en el caso de la eliminación, la clave no está en lo que pasa en la balsa minera. El proceso de eliminación simplemente requiere unas mínimas garantías de seguridad en el proceso, pero donde está el kit de la cuestión, la dificultad máxima, es en preparar un espacio de confinamiento del residuo que va a ser movido adecuado. Este espacio de confinamiento a menudo suele constar de, el vertido del residuo que va a ser eliminado se hace sobre roca madre. Es recomendable crear una barrera impermeabilizante, que si estamos hablando de superficies muy grandes, lo lógico es que sea una barrera impermeabilizante de origen geológico, como por ejemplo filitas compactadas. Sobre esta es recomendable poner varios mecanismos de seguridad, doble, triple, como sería el uso de membranas sintéticas impermeabilizantes. Existen muchas y cada año salen patentes nuevas con nuevas membranas que mejoran las propiedades, son más eficientes, menor coste, menor espesor y tal.
Sobre esta membrana lo lógico es poner ya una capa de drenaje y hacer el vertido del residuo que va a ser movido de la balsa a este espacio de confinamiento. Lo ideal, realmente, para que la eliminación sea total y el espacio de confinamiento sea seguro, es que este espacio sea también impermeabilizado en superficie, mediante uso de membranas o barreras impermeabilizantes. Si dejamos el vertido al aire y simplemente hemos intentado desconectarlo de lo que es la capa superficial del suelo, la roca madre, cabe la posibilidad de que haya contaminación difusa por viento o que haya colonización natural de la vegetación y bombeo vía raíces de los metales pesados en profundidad que se pondrían en superficie y estarían dispuestos para ser entrados, para estar biodisponibles para distintos niveles tróficos. En cuanto al sellado, lo ideal sería, el modelo es muy parecido realmente, utilizar sobre el residuo, es decir, esta vez lo vamos a hacer in situ, en la misma balsa minera. Vamos a crear una barrera geológica impermeabilizante, como por ejemplo la de filitas compactadas, espesores que deben ser como mínimo de 40 o 50 centímetros una vez compactados, una membrana sintética impermeabilizante de las muchas que hay en el mercado, una capa de drenaje y luego la capa superficial del suelo, sobre la cual se podría plantar ya, se podría fitoestabilizar la balsa, pero que es importante que este trabajo se haga bien porque no en las zonas de meseta, que suelen quedar muy estables, sino en las zonas de taludes, donde puede haber fricciones, zonas de tensión para la membrana sintética impermeabilizante, podrían producirse roturas y de nuevo quedar el residuo con el paso del tiempo al aire libre, con lo cual el problema se pondría de nuevo de manifiesto. En este caso el sellado requiere asegurarse, no solo el sellado, también la eliminación, requiere asegurarse de que a medio o largo plazo la estabilidad o bien de la balsa o bien del espacio de confinamiento, los residuos que hemos eliminado, se mantienen estables y mantienen sus condiciones de seguridad adecuadas. Y ahora vamos con lo que son los modelos que han sido más utilizados generalmente, porque en principio son más baratos, requieren menos complicación, pero que también pues, suelen tener muchos fallos con el paso del tiempo, como son los modelos de restauración de tipo sustitución, en donde se busca una rehabilitación de las propiedades del suelo de la balsa minera, o una fitoestabilización. En este caso, sobre el residuo directamente se vierte una capa de suelo superficial de espesores superiores a 40 centímetros generalmente. Esta capa superficial puede ir enmendada, distintas enmiendas, tanto orgánicas o inorgánicas, como ahora veremos, para mejorar las propiedades del suelo. En los últimos años también se recomienda sobre estas capas superficiales de suelo poner una manta orgánica o de geotextil para de alguna manera evitar que la erosión vaya de alguna manera horadando o produciendo cárcavas en la capa superficial del suelo que acabe por dejar al descubierto el residuo, ¿no? Con lo cual el problema se repetiría. Y la metodología más sencilla para los últimos modelos de restauración, los que tienen que ver con restauración pasiva o activa de tipo blando, como la restauración de hábitats concretos, pero también aplicable a fitoestabilización, como veremos más adelante, sería la de simplemente utilizar la vegetación colonizadora para crear una cubierta vegetal que con el paso del tiempo tranquilamente vaya cambiando las propiedades del suelo, vaya aportando materia orgánica, vaya mejorando la fertilidad y la productividad del suelo, entrando en un feedback que lleve a que la entrada de otras comunidades vegetales acabe por cubrir la balsa, ¿no? Eso sería lo ideal. Volviendo a los tres modelos de restauración básicos, me gustaría también dar una idea de qué coste estamos hablando que conlleva cada uno de estos modelos, ¿no? En estos casos, que son tres actuaciones que ya se han realizado, una tiene entre 10 y 12 años, otra acabó el mes pasado, pero las tres están realizadas. Vamos a ver un poco los costes. Fijaros, en este caso en el que se eliminó la balsa Jenny, junto al llano del Beal, tenía una superficie de 8,75 hectáreas, el coste de la obra fue de 6,5 millones de euros aproximadamente, para estas 8,75 hectáreas, es decir, que saldríamos a unos 700.000 euros por hectárea. Es una metodología que no se discute el precio cuando tienes un problema acuciante como este, pero en los casos en donde no hay población cercana se puede considerar cara, teniendo en cuenta que, por ejemplo, solo en la zona de Cartagena, en aproximadamente 100 kilómetros cuadrados, tenemos en torno a 80 y pico estructuras
no solo balsas, sino también otro tipo de estructuras mineras, pero con una mayor o menor carga contaminante. Es decir, estaríamos hablando de un volumen de dinero importante, ¿no? Un modelo menos agresivo y menos acuciante de modelos de restauración de tipo sustitución, como el que se hizo a través de un proyecto LIFE, el LIFE Mipolare, en la zona de las balsas Santa Antonieta y Gorguel. Este proyecto LIFE fue promovido por la Politécnica de Cartagena, por un grupo de investigación liderado por el profesor Ángel Faz, que trabaja mucho en temas de contaminación de este tipo de estructuras mineras y su rehabilitación. En el LIFE se invirtieron 1.800.000 euros para aproximadamente 2 hectáreas, porque eran 2 balsas, esta y otra más pequeña que estaba a unos cientos de metros más abajo, y el coste aproximado por hectárea era de 900.000 euros. En este caso, lo que se hizo fue utilizar otros 2 residuos diferentes dentro de esta normativa europea, otros 2 residuos diferentes. Por un lado, los purines de cerdo y por otro lado, el polvo de caliza, de cantera marmórea, de cantera de caliza marmórea, para por un lado subir el pH y por otro lado mejorar la fertilidad del sustrato. Es decir, estas 2 enmiendas, la orgánica y la inorgánica, se mezclaron con una capa superficial de suelo y fueron introducidas de manera extensiva por toda la superficie de la balsa. Con este coste que contamos. Por supuesto, después de estas labores de preparación del suelo, se realizó una plantación combinando introducción de plantones y siembras en la superficie de la balsa. Y por último tendríamos el último caso, en donde, como ya comenté, lo que tenemos es una balsa que está dentro de un lugar de interés comunitario, de una zona protegida, y en donde, gracias a un LIFE, el LIFE Tetraclinis, dentro de las acciones del LIFE se contemplaba con un presupuesto de 56.000 euros aproximadamente, para recuperar el hábitat de Tetraclinis articulata, de una especie vegetal protegida, en 0,73 hectáreas de esta balsa, con un coste aproximado de 77.000 euros por hectárea. Y vamos con los casos prácticos. Casos prácticos que sobre todo utilizaré para que veáis los problemas que uno se puede encontrar al utilizar una u otra metodología, ¿no? Con respecto a la eliminación y sellado, ya he comentado un poco que lo importante es asegurarse de que la metodología seguida dura en el tiempo, o sea, se mantiene a medio o largo plazo. Y vamos con la rehabilitación y la fitoestabilización del suelo. ¿Por qué? Porque en realidad es posiblemente la más usada, porque es relativamente más barata a priori, y por tanto es de la que más ejemplos tenemos, ejemplos que sobre todo son de los años 80 y 90, y que por tanto es momento ahora para ir revisándolas y ver si ha funcionado adecuadamente o no. Desde el punto de vista paisajístico, muchas de estas balsas tienen hoy en día un aspecto bastante saludable, con una cubierta vegetal aceptable, teniendo en cuenta que partíamos de sustrato totalmente desnudo y con unas condiciones de estrés abiótico muy severo, tanto la parte tóxica como el estrés hídrico existente. Los problemas en este tipo de balsas vienen con el paso de los años si, por ejemplo, no se utiliza la manta orgánica, la manta de geotextil, o la capa de suelo superficial o enmienda edáfica no se ha puesto con cuidado y no tenía un espesor lo suficientemente grande. ¿Por qué? Porque sobre todo en las zonas de corte, por ejemplo esta, entre lo que es la meseta de la balsa y lo que es el talud, a menudo empiezan a formarse grietas que poco a poco son regueros, cárcavas, y con el paso del tiempo se lava la cubierta de suelo superficial que hemos puesto, quedando de nuevo en superficie el residuo. Esto lleva a otros problemas además que hoy en día son considerados como más importantes, pero que hace 30 o 40 años no eran considerados así, como por ejemplo el uso masivo que se ha hecho para este tipo de restauraciones de especies exóticas o invasoras. Por ejemplo, se usaban mucho acacias que vienen de otros continentes, o se usaban incluso en exceso pino carrasco o medicagos perennes, tipo medicago arbórea, que tampoco son propias del contexto local en donde se encuentran muchas de estas balsas, ¿no? A lo que se tiende hoy en día es intentar hacer una mejor selección de la planta que se va a usar, tirando generalmente de especies locales, de especies que han demostrado en la zona concreta que responden bien a este tipo de sustratos contaminantes. Y con respecto al último modelo de restauración, el más blando, que aplica tanto a la restauración pasiva como a restauración activa, como la de hábitats o especies, en este caso lo más importante aquí tenemos que tener unos conocimientos de ecología bastante
bastante importante, sobre todo un trabajo de campo previo significativo. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer realmente cuáles son los factores limitantes al establecimiento vegetal en este tipo de estructuras. Tenemos que tener información sobre cuáles son los mecanismos de ensamblaje de las comunidades vegetales que van a colonizar este tipo de sustratos. Tenemos que tener una buena información sobre cómo se relacionan estas plantas con el suelo, que en este caso es un sustrato contaminado, y sobre todo si este tipo de relaciones planta-suelo de alguna manera permiten mejorar las funciones ecosistémicas generales de la balsa y a priori permiten pensar en un horizonte temporal no muy grande en donde se puede llegar a una cierta fitoestabilización. Por dejar un poco los aspectos técnicos y entrar ya en algo de aspectos más puramente científicos, en mi opinión, el modelo tradicional al que la literatura científica se ha acercado para intentar entender qué es lo que pasaba en este tipo de balsas mineras, digo en ausencia de intervención humana, sería el siguiente, ¿no? Y hay amplísima literatura, en los últimos 20 o 30 años hay decenas y decenas de artículos sobre esta materia. En mi opinión, se considera que se parte de un sustrato desnudo, en donde lo más relevante es un filtro abiótico muy severo, como ya he comentado. En estas condiciones, tan solo hay unas pocas especies de plantas que son consideradas plantas pioneras, que son capaces de colonizar este tipo de sustratos. Ahora bien, como se trata de sustratos con unos recursos muy limitados, hay poca disponibilidad de recursos para las plantas, a menudo entramos en una especie de comunidades permanentes, una sucesión secuestrada, en donde se mantienen solo estas plantas pioneras, que en general tienen muy poca cobertura, muy poca densidad, y por tanto un horizonte de sucesión vegetal poco favorable para la fitoestabilización de estas balsas. Frente a este modelo, y a raíz de unas observaciones previas, por supuesto, nosotros lo que intentamos es ver si lo que se producía en muchas de estas balsas era un modelo alternativo, este que planteo aquí. En este caso partimos efectivamente de un sustrato desnudo, que además, y como se pone manifiesto, supone un filtro abiótico muy severo para la vegetación. Sin embargo, nosotros hipotetizamos que además de este tipo de estas plantas pioneras, podían existir otras plantas que también colonizan este sustrato desnudo, pero que nosotros denominamos plantas nodrizas, porque son capaces de activar procesos de mecanismo de facilitación ecológica. Esta facilitación ecológica es capaz de activar en muchos casos la sucesión primaria, creando islas de recursos, parches de vegetación, en donde a menudo se produce un aumento de la diversidad desde el punto de vista puntual, pero no solo eso, sino también de la fertilidad y de la productividad del terreno. En algunos casos incluso se ha observado como este tipo de modelos no solamente permite reactivar la sucesión primaria, sino que da lugar permite iniciarse procesos de sucesión secundaria. Este es el modelo que queríamos evaluar en un amplio abanico de balsas mineras en la zona que comento entre Cartagena y La Unión. En este caso, lo primero que hicimos fue intentar agrupar estas balsas por tipología, en dos grandes grupos, porque la literatura, tanto científica como técnica, ya hablaba en la zona de dos grandes grupos de balsas ácidas y balsas neutras o básicas, en función del pH que tienen, ¿no? Y nosotros queríamos entender por qué sucedía esto, ¿no? Porque en origen la mayoría son bastante ácidas, en origen. Y lo que observamos fue que hay un tipo de balsa minera con esta estructura, con este perfil topográfico, en donde no se rompe la relación con la ladera natural aguas arriba de la balsa, y en donde se observa perfectamente, de visu, que se producen aportaciones por escorrentía superficial, no solo de agua, sino también de sedimentos y de propágulos vegetales, de semillas. Y en estos casos es evidente dónde se inicia la lengua de colonización de la vegetación en estas balsas, porque fijaros, en la foto aérea perfectamente, son las zonas de contacto con ladera natural, aguas arriba de la balsa. En cambio, en las zonas más alejadas de la ladera, estas, y que topográficamente se quedan a ras o quizá incluso un poco elevadas con respecto a este punto, a menudo no tenemos prácticamente nada, o con el paso del tiempo tan solo algunas especies muy lentamente van colonizando estas zonas. Este aporte de sedimentos y de agua de la ladera natural es la que en parte es responsable de esta subida del pH de la capa superficial del suelo y una facilitación de la entrada de plantas en este tipo de balsas. Por el contrario, tenemos la otra tipología, mucho más complicada,
por suerte, balsas mineras con menor tamaño, también hay que decirlo, pero el número también importante. Serían estas balsas de sección troncocónica, en donde sí que hay una rotura desde el punto de vista topográfico de la relación entre la balsa y la ladera natural, aguas arriba de esta. En este caso no puede haber llegada de agua, sedimentos y semillas por escorrentía. Las semillas solamente pueden llegar por el viento o ayudadas por animales y muy puntualmente, y esto es lo que nos lleva a que encontremos muchas de estas estructuras que hoy en día, después de varias décadas, siguen teniendo unas coberturas pírricas o prácticamente inexistentes, con tan solo 3 o 4 especies y con unas comunidades con unas densidades bajísimas. Estas serían las balsas que se suelen denominar ácidas, porque a este problema topográfico añadimos que se mantiene ese pH tan bajo, que es una dificultad añadida para la colonización de la vegetación. Centrándonos en las balsas menos complicadas, que también son en términos de superficie las que ocupan una mayor extensión, por ejemplo en la cuenca minera de Cartagena, lo que tenemos es una casuística muy diferente en cuanto a comunidades vegetales que pueblan estas balsas. Pero en general hay un patrón que se repite, y es el patrón del parcheado de la vegetación. O sea, un sistema parche claro en donde hay una especie que parece que llega primero, debajo de la cual, con el paso del tiempo, empiezan a agruparse una comunidad vegetal que se ve aparentemente facilitada por esta. Esto sucede no solamente en vegetación, en formas biológicas de tipo arbóreo, arbustivo, sino que se puede ver también en algunas gramíneas perennes de pequeño porte o incluso en caméfilos, ¿no? Por lo tanto, a priori parece ser que hay este mecanismo que comentaba en términos teóricos de facilitación, parece ser que puede estar operando. Por dar una diapositiva sobre la facilitación, es un mecanismo ecológico que está, se ha comprobado en distintos biomas del planeta, en distintos ecosistemas, pero sobre todo áridos, semiáridos, en zonas de alta montaña, en donde lo que tenemos es un organismo que se ve facilitado por la actividad o la presencia de otro organismo, ¿no? Un facilitado y una especie nodriza. Dan este patrón parcheado que comentaba, en donde tenemos aquí en azul la planta nodriza. En un primer momento coloniza zona suelo desnudo y conforme va creciendo es capaz de nuclear, de atraer comunidades vegetales bajo ella. Frente a esto tenemos especies pioneras que también colonizan los claros, como lo hacía en su momento la nodriza, pero que no son capaces de atraer vegetación y que por tanto se quedan como plantas, como individuos aislados. Lo más interesante de este modelo, de este mecanismo de facilitación ecológica, es que hoy en día, tanto a través de estudios observacionales como de experimentales, sabemos que las comunidades de plantas ensambladas mediante facilitación gozan de unas propiedades, tienen unas propiedades que son interesantes desde el punto de vista de la restauración, como serían, en primer lugar, una alta complementariedad funcional entre las especies que forman estos parches de vegetación, lo cual le permite una alta eficiencia en el uso de los recursos que, como podemos imaginar, son muy escasos, como he comentado, en este tipo de ecosistemas. Además, esto está en consonancia con una alta diversidad funcional y diversidad filogenética, y esta alta diversidad funcional y filogenética se ha comprobado experimentalmente y observacionalmente que en general suele producir incrementos en la productividad significativos con respecto a otros mecanismos de ensamblaje de comunidades que no dependen de la facilitación. Por lo tanto, este tipo de propiedades nosotros consideramos que podían ser interesantes y que a priori parece ser que podían estar operando en un amplio muestrario de balsas mineras en la zona. Hicimos un estudio en profundidad de vegetación y de suelo en hasta 12 balsas mineras de la zona. Otras tantas no fueron estudiadas en profundidad porque prácticamente no tenían vegetación, eran estas que, como comentaba, serían balsas ácidas, ¿no? Con una topografía ya particular. Y encontramos una casuística tanto de condiciones de propiedades físico-químicas del suelo, que van desde balsas ácidas con una cierta heterogeneidad en el pH, que va de ácido hasta neutro, hasta balsas que actualmente ya eran neutras o incluso básicas, etcétera. Además, esta heterogeneidad espacial también se veía correspondida en términos de vegetación con distintas comunidades, con una fisonomía muy diferente, unas dominadas por especies arbustivas o arbóreas, otras por comunidades de gramíneas perennes, etcétera. Al hacer el estudio en profundidad de la vegetación, conseguimos agrupar la vegetación en estas balsas en 3 tipos funcionales, como comentaba, especies pioneras, especies nodrizas y especies facilitadas. Como veis,
existía un buen número de plantas pioneras. El número de nodrizas era mucho más reducido, pero estas nodrizas a su vez estaban facilitando o permitiendo la entrada en estas balsas de un buen número de especies que se veían facilitadas por ellas. Entre las 13 nodrizas que encontramos en estas 12 balsas teníamos, como comentaba, desde árboles o arbolillos como el taray o el pino carrasco, pasando por grandes arbustos como el bayón o Ciris lanceolata, arbustos de la familia Quenopodiáceas como Salsola positifolia o Triplex alimus, varias gramíneas perennes, desde el albardín y el esparto, pasando por la triguerilla, etcétera, e incluso varios caméfitos, varias plantas leñosas de pequeño porte. Además del estudio de la vegetación y del suelo, intentamos también hacer un estudio funcional sobre los rasgos que tenían todas estas especies que encontramos, ¿no? Pudiéndolos agrupar en función de 15 rasgos que estudiamos, de los cuales algunos de ellos se mostraron muy interesantes para separar especies que se comportaban como nodrizas, aquí con la N, y las que se comportaban como facilitadas o pioneras. Fijaos, por ejemplo, cociente de profundidad, lateralidad de la raíz, mostraba una clara diferencia entre los tres tipos funcionales. Aquí se ve mal el PDF. La intensividad de la raíz, es decir, la ratio entre la longitud de la raíz y el peso seco de ella, la densidad de la raíz. O el área específica foliar. Todos ellos eran rasgos que permitían separar, reconocer estos tipos funcionales solamente por sus características morfológicas o fisiológicas. ¿Y cómo se comportaban estos parches? ¿Qué es lo que estaban produciendo estas plantas nodrizas en las balsas estudiadas? Pues veis, en primer lugar, con respecto al modelo de ensamblaje de comunidad, fijaros como, si veis, con la P tenemos los parches y con la C los claros adyacentes colonizados por especies pioneras principalmente. Veis como la diversidad vegetal, en términos generales, es mucho mayor para casi todas las nodrizas en los parches con respecto a las comunidades de claros dominados por pioneras. En el caso de la diversidad filogenética no era tan evidente, aunque sí que hay especies en donde se veía bastante bien un aumento de la distancia filogenética entre las especies que formaban el parche, que como hemos visto puede estar relacionado con mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, es decir, buscar la complementariedad funcional, utilizar nichos diferentes dentro de un espacio reducido. Y con respecto a la capacidad que tenían estas nodrizas para cambiar las propiedades del suelo, lo que vimos fue, por ejemplo, que con respecto a la fertilidad, y aquí tengo que decir que lo que hicimos fue un estudio, un muestreo de la vegetación siguiendo un gradiente ontogenético, un gradiente de tamaño, muestreando desde nodrizas en fase de plántula hasta jóvenes, adultos e incluso individuos seniles. Y lo que vemos aquí es como, sobre todo para las especies más longevas, como por ejemplo el taray, Ciris lanceolata, también salsola, se veía un efecto significativo sobre la fertilidad del suelo, un incremento de la fertilidad a medida que las plantas van creciendo en tamaño, a medida que tienen una edad mayor. Este efecto era también muy evidente, incluso superior, en el caso de la productividad microbiana del suelo, medida aquí como una medida integrada de la respiración basal microbiana, de la actividad en el ciclado de carbono, de nitrógeno y de fósforo en el suelo. Y en este caso se cumplía de nuevo que para las especies más longevas, pino, taray, osiris, atriplex, salsola, en este caso también para la gramínea perenne que a priori parece ser capaz de alcanzar una mayor edad, albardín, se veía este incremento evidente en la productividad microbiana, en la superficie del suelo, que estaba ligado claramente al crecimiento de estos parches. Este efecto, no lo voy a comentar aquí, pero bueno, tenemos experimentos posteriores que muestran que este efecto no es solo el efecto producido por la nodriza, hay una sinergia entre la nodriza y la comunidad de plantas que van entrando bajo estas nodrizas que, de alguna manera, contribuyen a esta mejora de las propiedades del suelo, ¿no? Mediante complementariedad funcional. Y en cuanto a la reducción de la toxicidad del suelo, en este caso los efectos eran menos claros, menos obvios y además contradictorios según las especies que utilizáramos. Por ejemplo, en el caso de los dos salados, de las dos Quenopodiáceas, que son además plantas C4, Atriplex alimus y Salsola o positifolia, veíamos cómo a medida que las plantas crecían,
el suelo superficial bajo ellas iba reduciéndose en cadmio, en cobre, en plomo, en zinc. También se reducía la conductividad eléctrica de manera significativa. El pH también se modificaba ligeramente. Eso sí, por contra, se veía un ligero aumento de arsénico en superficie. En cambio, teníamos otro grupo de especies, en este caso especies de vida más corta, en donde la tendencia era opuesta a la que habíamos visto aquí en Salsola y en Atriplex, es decir, aquí en Pictaterum y en el Icrisum stoecas, veíamos cómo se tendía a aumentar en superficie la concentración de estos metales pesados y tener un menor efecto sobre la conductividad eléctrica y el pH. Es decir, una casuística más variada, ¿no? Estos cambios que veíamos no solo a nivel de comunidad vegetal, es decir, del proceso de colonización de estas balsas, sino también en cuanto a la capacidad de estas plantas, estos parches vegetales, para cambiar las propiedades del suelo, conviene siempre, sobre todo si intentamos buscar modelos aplicables a restauración, conviene siempre intentar ponerlos en un espacio temporal que nos permita hacernos una idea de si esto puede ser útil o tendríamos que estar 200 años esperando a ver estos efectos, ¿no? Como más o menos sabemos la fecha en la que fueron abandonadas todas estas balsas que hemos estudiado, aproximado, o sea, con 2 o 3 años de diferencia, no podemos saber exactamente. Y como también tenemos bastante fotografía aérea de la zona, pudimos estimar aproximadamente que en muchos casos, a partir de los 12 o 15 años desde el abandono de la balsa, no desde el abandono de la balsa, perdón, desde el momento en el que se inicia la colonización de la balsa por las plantas, que es algo que sucedía unos años después, porque la balsa en principio, como comentaba, es un lodo, es un fango, donde muy pocas especies pueden entrar, hasta que no se deseca, no se inicia este proceso, pues veíamos cómo, pues eso, a partir de 12 o 15 años se podían ver efectos concretos, por ejemplo, sobre la mejora del carbono orgánico del suelo o del nitrógeno en el suelo, con una casuística muy diferente en función de la nodriza que hubiéramos estudiado, pero bueno, en general con una respuesta que habla de una ventana de tiempo para ver efectos sobre el suelo que podemos considerar asumible dentro de lo que sería un modelo de restauración que no pretende un objetivo a corto plazo, ¿no? ¿En qué casos consideramos que nosotros que este tipo de resultados pueden ser útiles? Sobre todo a la hora de seleccionar correctamente la especie de plantación y el modelo de restauración que vamos a aplicar a la balsa. Pues bueno, en los que se requiere un menor grado de intervención, en donde no existe riesgo directo para la población, es decir, no necesitas tener efectos inminentes, inmediatos, como comentaba, sobre todo en los casos de restauración activa de tipo blando, fitoestabilizaciones e incluso rehabilitaciones. Por hablar de qué número de balsas podemos considerar que sería susceptible en las que sería susceptible de aplicar este modelo, pues fijaros, en el caso concreto de la zona de estudio, esta que comentaba del núcleo principal de la Sierra Minera de Cartagena, aquí veis, estos serían los límites del lugar de interés comunitario y parque regional de Calblanca, Peña del Águila y Monte de la Cenida, es decir, una zona natural protegida, en donde tenemos en su interior un número de balsas importante, que en principio están relativamente alejadas del núcleo de población, ¿vale? Y que serían susceptibles de ensayar este tipo de modelos de restauración. Si ampliamos el foco no solamente a los espacios protegidos, sino que superponemos, por ejemplo, la cartografía de hábitats prioritarios de la Unión Europea, vemos cómo el número de balsas se incrementa. Es decir, es una casuística que consideramos que puede tener recorrido dentro de lo que sería restauración, ¿no? Sobre todo cuando se persiguen restauraciones blandas en donde se pide una baja mecanización para no tener efectos colaterales sobre la matriz natural que rodea la balsa, cuando lo que se intenta es recuperar un hábitat concreto, una especie, un ecosistema. En estos casos consideramos que este tipo de estudios previos para conocer cómo es el funcionamiento cuál es la dinámica vegetal de estas balsas una vez abandonadas puede ser interesante. Y por suerte, aproximadamente cuando estábamos terminando este estudio previo para entender realmente cómo funcionaban estas balsas, cuando estábamos terminando este estudio, un proyecto de 2 años, tuvimos la oportunidad de colaborar, de asesorar a varias de las partes de este live, del live Tetraclinis, que va a terminar este 2018. Un live en el que, bueno, con un presupuesto de aproximadamente 1,5 millones de euros se contemplaban distintas acciones para mejorar el hábitat de la sabina mora, ¿no? De esta especie de Tetraclinis articulata protegida a nivel europeo. En este caso, para este presupuesto hay que tener en cuenta que se contemplaban varias acciones. Había desde eliminación de herbivoría, eliminación de competencia por pinares de pino carrasco de alta densidad,
eliminación de exóticas e invasoras que también podían estar compitiendo con Tetragrinis articulata, y ya otro tipo de acciones más de divulgación, de dar a conocer la planta, y esta acción, la acción C2, en la que participamos, que contemplaba la restauración de una balsa minera, esta que tenemos aquí, de alguna manera para recuperar la balsa para el hábitat de esta planta. ¿Por qué? Porque esta zona, esta balsa minera se encuentra exactamente en el núcleo principal, en el área de distribución principal de Tetragrinis articulata a nivel europeo, por lo menos en la Europa continental. Y ahora vamos con problemas que surgen a la hora de la verdad cuando te pones cuando hay que llevar a cabo un proyecto y ejecutarlo, un proyecto de restauración concreto. En este caso hay que tener en cuenta que había una parte ejecutora de esta acción C2, que eran, por un lado, la Fundación Sierra Minera y por otro, la Asociación de Naturalistas del Sureste, dos ONGs, y por otro lado había una parte redactora del proyecto, una consultora a la que la comunidad autónoma, que era la responsable del LIFE, le encarga redactar los proyectos técnicos para ejecutar las obras y todas las acciones del LIFE, no solamente en esta. ¿Qué es lo que pasa? Que en un primer momento el borrador que recibimos de la consultora plantea la zona de actuación de la balsa ser dividida en dos zonas, esta que vemos azul y roja, en donde se plantean las siguientes actuaciones. Para la zona azul se plantea ensayar una rehabilitación mediante cubierta con aproximadamente 45 centímetros de suelo superficial, cubrición con una manta orgánica y luego apertura puntual de la manta orgánica para hacer ahollado manual y plantación de las especies del hábitat de Tetragrinis, que incluye la sabina mora y otras 8 especies: molentisco, espino negro, aladierno, palmito, cornical, arto, en fin, una serie de especies acompañantes de la sabina mora. Para el modelo rojo, lo que planteaba la consultora era, de nuevo, cubrir con una capa superficial de tierra, de suelo. En este caso, creo que el espesor era incluso un poco menor, 35 centímetros. No usar manta orgánica y sí crear este faginado, estas faginas, con esta distribución lineal, faginas que provendrían de restos de poda y clareo de otra acción del LIFE que tenía como fin principal eliminar competencia entre sabina mora y pino carrasco, es decir, eran restos de poda de pino. Y sobre este faginado, de nuevo, plantar de manera puntual. Como nosotros, por suerte, teníamos una idea previa del funcionamiento de la balsa bastante exhaustivo, bastante amplio y muy reciente, con datos muy concretos, tanto a nivel de suelo como de vegetación, lo que planteamos a la consultora y a la dirección técnica, que era de la comunidad autónoma, era hacer unas modificaciones en el proyecto. ¿Por qué? En primer lugar, porque el proyecto consiste en recuperar el hábitat de Tetragrinis articulata. Pero claro, nosotros vimos que el proceso de sucesión, de colonización natural de la balsa por parte de Tetragrinis ya se había iniciado. O sea, dentro de la zona de trabajo ya encontrábamos varios ejemplares de Tetragrinis en fase de plántula o jóvenes, pero estaban. Incluso en una zona que se quedaba fuera del LIFE, pero que pertenece a la balsa, muestra de aquí, ya había también una población de varios ejemplares que estaban empezando a reproducirse, ejemplares adultos de sabina mora. Otro hecho que nos hacía pensar que no era lo más adecuado el modelo que nos planteaban inicialmente para la restauración del hábitat de Tetragrinis en la zona. Bueno, que además de estos Tetragrinis es que encontrábamos decenas y decenas de ejemplares de estas especies que también iban a ser introducidas mediante plantación en la balsa, porque acompañan a la sabina mora, con lo cual no tenía mucho sentido que la Unión Europea nos dé dinero para introducir unas plantas mediante previa eliminación de otras. ¿Por qué digo eliminación? Porque claro, para hacer una enmienda extensiva, una cubrición extensiva del suelo mediante maquinaria pesada, pues claro, todos estos parches de vegetación iban a sufrir enormemente y por supuesto iban a haber muchísimas bajas de estas plantas, ¿no? Además existían otras especies como este limonium endémico de la zona, limonium cartaginense, que también tenía una población muy grande, sobre todo en esta zona central, y es una especie protegida a nivel regional, con lo cual tampoco tenía mucho sentido este tipo de tareas de preparación del suelo que se planteaba originalmente en el proyecto. Como comentaba, existen numerosos parches de vegetación en la balsa,
muchos de gran tamaño, y la mayoría de estas plantas que encontramos aquí, plantas que forman parte del hábitat de Tetra clinis, e incluso el propio Tetra clinis, de manera significativa, o sea, estadísticamente significativo, en general estaban utilizando estos parches de nodrizas, entre las que estaba pino carrasco, taray, Doricnium pentaphyllum, un par de gramíneas perennes, e incluso el propio Limonium cartaginense, estaban actuando como nodrizas, y por tanto, si realizamos esta actuación tal y como se había planteado, es que podíamos dar al traste con el proceso de sucesión natural que ya se había iniciado. ¿Qué es lo que hicimos? Intentar enmendar el proyecto, por suerte bien recibido por parte de la consultora y de la dirección técnica de la consejería, y de esta manera se aplicó. Aparte de los aspectos relativos a la preparación del suelo y a las especies de plantación, conviene decir también que teníamos conocimiento previo de la balsa, en el que veíamos que había una red de drenaje con encajamiento activo bastante profunda, a pesar de que la cuenca de drenaje tiene una superficie muy pequeña, pero debido a la textura de estos sustratos eran fácilmente erosionables. Entonces había una zona de hundimiento en esta zona con numerosas cárcavas, y esto nos planteó la necesidad de cambiar también el diseño de faginado que inicialmente nos había planteado la consultora, que parece ser que iba más destinado, un faginado más destinado a frenar la erosión eólica posiblemente. En este caso lo que hicimos fue proponer un cambio: primero, hacer extensible el faginado a toda el área de actuación de la balsa, no solamente a una mitad, y segundo, construir fajinas más pequeñas pero que fueran dispuestas de manera transversal a las líneas de drenaje, es decir, que pudieran también frenar las correntías superficiales. Acompañadas de estas fajinas también planteamos la necesidad de construir banquetas en las cárcavas más profundas para frenar la fuerza erosiva del agua y así ir frenando la exportación de sedimentos. Se iniciaron las labores en abril y mayo de 2017, con un parón en verano, y se han terminado en diciembre y enero de este año, es decir, está muy fresco. Si vamos al campo, pues lo vamos a ver, está recién terminado. Se construyeron aproximadamente 130 fajinas con unas dimensiones de entre 4 y 6 metros de longitud, aproximadamente unos 75 centímetros de anchura y una altura en torno a los 50-60 centímetros. Acompañadas de estas fajinas también se construyeron 25 banquetas de pequeño tamaño en las pequeñas cárcavas que había en la red de drenaje. En todos los casos lo que usamos fue, de nuevo, los restos de poda y clareo de pino carrasco, o sea, un residuo que acabamos que venía de otra acción del LIFE en la cercanía de la balsa y que fue directamente llevado a la balsa. A continuación lo que hicimos fue un aullado en torno a estas fajinas, con entre 4 y 8 hoyos en función de la dimensión, de la longitud de la fajina. Este aullado fue enmendado en profundidad, intentamos mejorar puntualmente las propiedades del suelo, añadiendo en profundidad a cada hoyo una mezcla de compost y de astillas que también venía de los restos de poda y clareo de pino. Por suerte el compost también venía de la planta de basuras que teníamos escasamente a 3 kilómetros en la zona, con lo cual el coste también se veía reducido enormemente. Una vez realizado el aullado y este enmendado en profundidad y puntual, lo que hicimos fue ya realizar la plantación manual con todas estas especies, y sobre esta plantación además hicimos una siembra de complemento utilizando las fajinas en la que introdujimos otra serie de especies. ¿Qué es lo que pasa? Que el LIFE nos restringía un poco el tipo de especies a introducir. Conseguimos hacer muchos cambios, pero no tantos como para cambiar también el número de las especies que íbamos a meter. Lo que hicimos fue complementar la plantación con una siembra, dentro de la cual sí que incluimos especies como Atriplex, Salsola o varias gramíneas perennes que habíamos visto en los estudios previos que estaban funcionando como nodrizas y que consideramos que podían ayudar en los próximos años a atraer vegetación a la balsa, ¿no? Para intentar no solamente la restauración del hábitat de Tetra clinis, sino también intentar cierta fitoestabilización y cierta integración con respecto a la matriz paisajística natural. Y el resultado, ya digo, lo acabamos de terminar. Hemos pasado pues de una balsa con una superficie con muy poca rugosidad a un incremento de la rugosidad mediante el uso de estas fajinas. Estas enmiendas puntuales para mejorar el establecimiento de las especies introducidas que consideramos nosotros que, aunque son propias del hábitat de Tetra clinis, si se introducen directamente sobre el suelo de la balsa y no bajo nodrizas en las que ya se han mejorado las propiedades del suelo, pues pueden sufrir
un cierto estrés y podríamos tener marras en porcentaje significativo. Y el resultado de esta restauración, pues me imagino que se irá viendo en los próximos años. Podemos saber si funciona o no funciona. Y esto es todo. Bueno, muchísimas gracias. Se abre un turno de preguntas. José Antonio, muchas gracias por la charla. Espectacular. Gracias a ti por invitarme. La tarea hercúlea de restaurar semejante desastre. Tengo una pregunta sobre las distintas plantas nodrizas que habéis identificado y los distintos efectos microclimáticos que tienen. ¿Habéis identificado que estos efectos microclimáticos responden a distintas familias de especies beneficiarias? Quiero decir, enseñabas cosas de riqueza y enseñabas cosas de diversidad, pero no enseñabas nada de cómo la identidad de cada especie asociada a cada nodriza cambia y si esto se viene afectado por los cambios microclimáticos. O sea, lo que quiero decir es si los cambios microclimáticos se deben a la identidad de la nodriza. ¿Es esa la pregunta? Esa es la primera pregunta. Si digamos la forma, si hablabas de especies longevas que tienen más efectos en el carbono orgánico del suelo, lo cual tiene mucha lógica. Por lo tanto, si habéis relacionado la morfología de la nodriza con los efectos y las beneficiarias, la identidad de las especies facilitadas con esos efectos también. Si son distintas las especies que facilita Tamarix de las que facilita Esparto, de las que facilita Limonium o el que sea. En términos cuantitativos todavía no te puedo contestar con rigor a la pregunta, no te puedo decir si hay realmente diferencias significativas. Quiero decir que todavía estamos en fase. Hasta ahora lo que tenemos es, primero hemos estudiado cuál ha sido el efecto directo de las nodrizas sobre las propiedades del suelo. Y puntualmente, en 3 balsas concretas, sí que hemos hecho un ensayo para intentar separar cuál era el efecto sobre las propiedades del suelo, de las nodrizas y de las facilitadas. Es decir, ahí hemos hecho ensayos en los que ya no hemos muestreado plantas y vegetación en el sistema parche claro, sino que el parche a su vez lo hemos dividido en zonas donde solamente hay cubierta de la nodriza, de zonas en donde además tenemos la nodriza y debajo una facilitada, ¿vale? Ya te puedo decir que el efecto no es solo de la nodriza, como comentaba, o sea, tenemos datos de que depende de la nodriza, pero sí que hay un efecto claro también de las facilitadas sobre las propiedades del suelo, o sea, una suma al efecto que tiene la nodriza por parte de la facilitada. Ahora bien, ¿qué diferencia relaciones entre la identidad de las facilitadas y de la nodriza? No te puedo contestar. Sí que en términos de rasgos funcionales, por ejemplo, entre los rasgos morfológicos sí que teníamos el tamaño, la altura, porque está muy relacionado con el biovolumen, por tanto, con la cantidad de luz que va a filtrar. Sí que tenemos datos de temperatura tomados bajo parche y bajo claro, y entonces, claro, hay diferencias, sobre todo porque se dan cosas muy interesantes. No he entrado en más detalles, pero otra de las cosas que medíamos aquí era si estas nodrizas y estos parches presentaban también pequeños pedestales, es decir, acumulación de sedimentos básicamente por movimientos del viento, teniendo en cuenta que las basas son planas en superficie, tiene que ser básicamente por el viento, ¿no? Porque la escorrentía superficial en algunas sí que es más evidente, pero en otras no. Y aquí sí que es muy interesante ver cómo, por ejemplo, las gramíneas enseguida forman pedestales. ¿Por qué? Porque forman macollas muy densas, ¿no? Y entonces enseguida acumulan pedestales de sustrato, del propio sustrato de la balsa, creando unos pedestales elevadísimos para ser plantas con una cobertura, con un diámetro, por ejemplo, con un biovolumen no muy significativo. Pero dentro de esto, por ejemplo, teníamos cosas muy interesantes. En el caso del albardín, que era posiblemente la especie, la gramínea perenne más longeva de las que teníamos en la zona que estudiábamos, el albardín, como otras gramíneas perennes, tiene un crecimiento que en este caso se ve muy interesante porque se ve muy bien, y es un crecimiento radial, ¿no? En donde conforme va envejeciendo, esto pasa también con el esparto, está muy bien estudiado, conforme va envejeciendo se muere la parte central, la macolla central, y la planta sigue creciendo de manera radial hasta el punto de que lo que teníamos era una especie de cráteres con una sección así, en donde teníamos un pedazo de pedestal inmenso con un claro, con un centro, el centro del parche totalmente desnudo, simplemente con una corona de albardín en el centro, y el centro del parche que ya estaba siendo, en la parte más alta de este pedestal, que estaba siendo colonizada por distintas especies. Interesante también, y es una cosa que queremos estudiar más en profundidad,
es cómo una nodriza puede facilitar a otra nodriza. Es decir, no solamente aquí se da la facilitación entre nodrizas, o sea, el proceso de facilitado de una especie por una nodriza, sino que muchas nodrizas utilizan a otras nodrizas para establecerse y una vez que están allí, a su vez ya van facilitando la entrada de otras plantas. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, lo que comentaba con respecto a la antigüedad de estas balsas y el tiempo desde el inicio de la colonización de ellas, fijaros, como partíamos de unos fangos, unos lodos con mucha cantidad de agua, en un primer momento, por foto aérea se ve muy bien, las primeras plantas que entran con seguridad son plantas propias de Saladar, de orlas de zonas salinas y tal, por ejemplo el taray. El taray es la planta más antigua que podemos encontrar en estas balsas, es el primero que llega porque es capaz todavía de colonizar cuando aquello está en fase fangosa. De hecho, ahora, una vez que muchas de estas balsas están muy desecadas y que solamente se inundan temporalmente, ya no encontramos prácticamente reclutamiento de taray en la zona llana de la balsa. Lo pueden encontrar a lo mejor en cárcadas que se forman, en los barrancos, pero el taray es una planta que a su vez vemos que ha facilitado la entrada de pino carrasco con mucha claridad, la entrada de otras nodrizas, que luego a su vez han ido colonizando. Volviendo a tu pregunta, no te puedo contestar todavía con seguridad sobre las diferencias, pero es evidente también porque entre las balsas, como te comentaba, teníamos al menos 2 o 3 que eran de este tipo ácido, balsas ácidas. Y ahí sí que se ve una diferencia muy clara, muy interesante, como estando dentro de lo que podríamos denominar el mundo mediterráneo dominado por los carbonatos, con pH muy altos, en estas balsas aparecen comunidades de plantas que, por ejemplo, a nivel de la región de Murcia, solamente están presentes en las balsas mineras y que vemos que, en cambio, a nivel nacional son propias de suelos ácidos. Es decir, estas balsas han creado unos ecosistemas en miniatura propios de sustratos ácidos, propios de Extremadura, propios de tal, y que los estamos encontrando en las balsas. Algunas orquídeas, por ejemplo, incluso algunos helechos, unas cosas que bastante particulares, pero que desde luego hay, a priori ya te digo, sin poder contestarte con toda seguridad, que es evidente que hay distintas comunidades de facilitadas en función de las nodrizas, porque sobre todo hay una diferencia entre las nodrizas que son capaces de colonizar balsas ácidas y las que son capaces de colonizar balsas neutras o así. Yo tengo una pregunta. Las nodrizas llegaron de forma natural, ¿no? O sea, y a partir de que edad de las nodrizas o tamaños empiezan a actuar como facilitadoras o están ellas intentando autofacilitarse. Mira, depende. Por ejemplo, el pino suele crecer relativamente rápido, el taray también, incluso el bayón o siris crece relativamente rápido. Pero, por ejemplo, en la zona taray y osiris son de las más longevas, de las que aparecen en balsas abandonadas con más antigüedad. Pueden tener tamaños a partir de 2-3 metros, ya vemos que se establece una comunidad facilitada bastante evidente. ¿Cómo afectan a las propiedades del suelo? Eso ya varía en función de que se trate de una balsa, como comento, con un pH más o menos bajo, neutro, básico, es decir, que ha recibido más aportes de la ladera y que por tanto se ha suavizado este estrés. Pero luego tenemos gramíneas, como comentaba, que algunas pueden tener 4 o 5 años y vemos que ya se facilitan. Sí que es cierto que en muchos casos vimos que las comunidades facilitadas más densas, de mayor diversidad, se estaban dando cuando encontrábamos nodrizas ya seniles, ¿vale? Nodrizas que por edad van muriendo, por edad o también por efecto del estrés abiótico que supone el estar en este tipo de suelo. Vemos que van muriendo y entonces es cuando realmente te das cuenta de la capacidad que han tenido para nuclear plantas que ya han pasado de fase de plántula, las facilitadas, ya son juveniles, que yo creo que, aunque luego haya cierto aclareo por desocompetencia, pero que es muy posible que muchas de ellas están ya establecidas en ese parche donde la nodriza ya ha muerto, pero bueno, hay ahora una comunidad. ¿Por qué? Porque también las propiedades del suelo, ya digo, han cambiado claramente. Es decir, muestreas aquí y tienes un 3% de materia orgánica y muestreas 2 metros aquí y tienes un 0,5% de materia orgánica. Y eso las plantas obviamente lo saben agradecer. La sucesión secundaria, bueno, la restauración pasiva, ¿de qué escala de tiempo estarías hablando para recuperar una cubierta? A ver, hay balsas en la sierra en donde no están de manera natural así desde aproximadamente finales de los 70, finales de los 80, estamos hablando de 30, 40 años, y que tienen unas cubiertas vegetales superiores al 40 o al 50% sin ningún tipo de ayuda.
es algo aceptable o razonable teniendo en cuenta que estamos en el ecosistema mediterráneo semiárido y que, bueno, pues que el sustrato impone ahí un filtro fundamental en este caso. O sea, que la toxicidad del sustrato sigue existiendo. Es cierto que estos sustratos, hay otra clave que no he dicho que es muy importante, y es que la biodisponibilidad de los metales depende mucho del pH de la balsa. Entonces, las balsas ácidas, o sea, por pHs por debajo de 5, la biodisponibilidad de metales es altísima, y eso puede hacer de filtro para determinar qué plantas son capaces de colonizar el sustrato. Mientras que con pHs por encima de 5, a partir de 6 o 7, los metales pesados se encuentran inertizados, en términos de química ambiental dicen inertizados, no están biodisponibles, no existe riesgo. Tengo que decir que es cierto que cuando se establece una comunidad vegetal y empiezan a bombear, muchos de estos metales vuelven a estar disponibles, y vuelven a estar disponibles en superficie, y pueden entrar en la cadena trófica vía herbívoros, vía polinizadores, y eso es un problema a tener en cuenta, obviamente. Un problema a tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de tecnología en plantas. Han mostrado unos resultados en los que comparabais pioneras, nodrizas y facilitadas en algunos rasgos funcionales. Entonces se veían las diferencias y lo llamabais como complementariedad. ¿Eso lo habéis correlacionado con el aumento de las propiedades del suelo, es decir, una mayor complementariedad funcional de las especies que están actuando juntas, han aumentado las propiedades del suelo? Claro. ¿Y eso lo habéis tenido después en cuenta a la hora de la plantación? O sea, con las especies que tenían y se proponían en el proyecto, o las que había en las propias balsas, ¿habéis tenido en cuenta ese índice de complementariedad? No nos han permitido cambiar tantos proyectos, ya te digo, quiero decir, a nosotros nos daban una serie de especies, el marco de plantación era aproximado, estábamos hablando de en torno a 1.400 plantones, sí, 1.400 plantones para la balsa, ¿vale? Es una densidad muy alta para una repoblación al uso, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de estas especies no son especies arbóreas, son especies arbustivas y tal, con lo cual el marco de plantación nos permite trabajar con densidades un poco mayores. Luego también contábamos, ya digo, incluso a pesar de la enmienda en hoyo que hemos hecho para mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, es muy probable que muchas de estas plantas mueran y tengamos que hacer reposición de marras a final de temporada, o sea, a la vuelta del verano. ¿Por qué digo eso? Pues porque en los estudios previos que teníamos, por ejemplo, en esta balsa, lo que hemos visto es que, por ejemplo, especies que son propias ya más de estadios de sucesión secundaria en ambientes mediterráneos semiáridos, como lentisco, aladierno, etcétera, claro, son especies que se establecen ya en suelos con ciertas propiedades en términos de fertilidad, de estructura, importantes, no son especies propias de sustratos pobres, desnudos. Entonces es posible que incluso estas enmiendas no consigan mejorar la adaptación de estos plantones a la balsa. A esto hay que sumar otra recomendación que hicimos por escrito al equipo de redacción, pero que yo no sé si se ha tenido en cuenta, y es: conviene traer planta endurecida, no podemos traer planta con unas en términos nutricionales óptimos y totalmente hidratadas, que vienen además de un bráculo y tal, y que de pronto les vamos a poner en un shock aquí terrible a nivel de termohídrico y a nivel de propiedades del suelo. Entonces, lógico sería trabajar con plantas en donde, en mi opinión, yo lo que hubiera hecho, y si algún día tengo la oportunidad vía ensayo, probaré, sería preparar la planta ya en vivero utilizando mezclas con parte del sustrato al que luego va a ir preparando la planta para adaptarla. ¿Por qué? Porque si puedes tener mucha mortandad o bajo crecimiento, pero lo vas a tener en vivero y vas a poder identificar un poco el problema antes del tiempo. A tanto no llegamos, y por eso lo que hicimos fue hacer complementar luego las tareas de plantación, que no sabemos cómo van a funcionar, con las siembras, utilizando plantas. Tengo que decir que en la misma balsa ya hicimos un ensayo previo de siembra muy a pequeña escala, con muchas especies, con resultados de establecimientos espectaculares, luego con una mortalidad en verano importante, como siempre pasa, pero bueno, que a día de hoy todavía hay algunas plantas, y eso que hicimos a pequeña escala, o sea, en 50 micrositios en la balsa, repartidos en distintos microambientes, bajo distintas nodrizas y en claro, hicimos ensayos de siembra el año previo, por casualidad, y teníamos información previa. No sabemos que hay algunas especies
que no estaban contempladas, como por ejemplo otro endemismo local, un pequeño caméfito de un grupo cartaginense, que vemos que está en los alrededores de la balsa, no llega a la balsa, pero que hemos hecho ensayos de siembra y que a día de hoy hemos conseguido, hay un montón de plantas establecidas a pequeña escala, sobre todo en parches, en claros no, siempre en parches. Es decir, para nosotros lo más importante con este proyecto a pequeña escala ha sido ya no cómo va a responder la planta que ponemos, solo el hecho de haber evitado que se hubiera mecanizado excesivamente la obra, haciendo preparaciones del suelo extensivas, que de alguna manera lo que piden, lo que invitaban era hacer tabla rasa y no contar lo que ya estaba pasando ahí, ya me parece un logro, porque es que el proceso de sucesión en la balsa ya ha empezado. Si le damos un poco de rugosidad, como creo que van a dar las fajinas, que posiblemente van a actuar también como perchas para muchos dispersores, es posible que en los próximos años veamos colonización vegetal, ya no solo relacionada con la plantación que hemos hecho, sino con las propias fajinas, la estructura que hemos creado en la balsa. De todas maneras, es cierto que también las tendencias climáticas no son muy halagüeñas y últimamente ya tenemos 4 años malos y uno bueno. En fin, según cómo te pille la coyuntura, por ahora no hemos ahorrado, el riego de plantación no lo hemos ahorrado, porque fue terminar, de hecho tuvimos que correr un poco, para terminar de plantar el viernes, porque vimos que el domingo iba a empezar a llover y efectivamente llovió, cayeron 15 litros y unos días después cayeron otros 15 litros y entonces el primer riego no lo hemos ahorrado, con lo cual tenemos 2 riegos de repuesto para responder si no llueve nada, por ejemplo, en primavera y tal. ¿Habéis visto si Tamarix actúa como percha? ¿Habéis visto si actúa como percha seguro, porque la cantidad sobre todo la densidad de plántulas y plantones de lentisco y espino negro que hay es espectacular. Y están debajo de Taray, debajo de cualquier árbol o arbusto, en la zona están, o sea, es espectacular. ¿No habéis planteado, por ejemplo, las fajinas? ¿Habéis puesto también estructuras verticales de percha? Tengo que decir que era una de las propuestas por parte del equipo de redacción del proyecto, ¿vale? Es decir, utilizar dos tipos de estructuras. Por un lado, las fajinas y por otro lado, los captadores, ¿vale? De manera alterna. El diseño que siempre plantean es un diseño muy rectilíneo, que, en fin, en un sitio que es la zona de reserva del parque, es una zona, yo creo que hay que ir ya a diseños más naturales, sobre todo si tienes el dinero, ir a diseños un poco más naturales, ¿no? Pero al margen de eso, sí que planteaban esos captadores. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en un sustrato muy blando. Entonces, el introducir esos captadores hubiera requerido mecanización porque no puedes... Quiero decir, para las fajinas en superficie no hemos tenido ni que hacer un estaquillado, pero, o sea, hacer estacas sobre las que crear las fajinas. No era necesario. En los pequeños ensayos que hemos hecho en talud, que hemos creado una línea de fajinas, ahí sí que hemos utilizado las propias estacas de los pinos que íbamos podando para clavar las primeras y luego ya ir creando el entramado de fajinas. Pero un captador hubiera necesitado una estructura un poco más, a lo mejor yendo a captadores de tipo como los que se usan, por ejemplo, con cañizo, con caña, de poca altura, como las que se utilizan para fijar playas o dunas y tal, hubieran funcionado, pero es que en este caso creo que las fajinas hacen el mismo papel. Quiero decir que ahí cuando sopla viento, y es muy evidente, no sé si a la excursión tendremos viento o no, pero si no lo vais a ver enseguida. O sea, a ver, hay muchas partículas muy pesadas, son metales pesados y hay muchas partículas muy pesadas. El movimiento, salvo vientos muy fuertes, es que solo poniendo estructuras de pequeño tamaño, ya la cantidad de partículas que se son arrastradas en superficie es grandísimo. Yo estoy seguro que estas fajinas enseguida, o sea, ya están actuando como captadores. Si pusieran barreras mucho más grandes, desde luego la captación sería mayor y evitaría que se fueran sedimentos fuera de la balsa. Pero en este caso creo que el coste sería mucho mayor, sería necesario mecanizar la obra y creo que eso podría tener efectos negativos. De acuerdo a la fitoestabilización que nos has hablado, nos dijiste que utilizan especies de acuerdo al área degradada como está, o ya tienen un pool de especies para utilizar, o cómo hacen esa selección. Ya digo, hasta los años 80 o 90 se lleva mucho el utilizar especies modelo que en cualquier lugar a nivel nacional o incluso a nivel mundial había funcionado. ¿Por qué? Porque en esto de las balsas mineras se ha trabajado mucho con plantas fitoextractoras, con plantas bioacumuladoras, se buscan plantas que acumulen en raíz pero que no acumulen en la parte aérea para que no, luego vía hojarasca, no se queden esos metales pesados en superficie dispuestos para detritivos y tal. Entonces se buscaban unas especies muy particulares, pero en mi opinión el rango estaba muy delimitado a nivel mundial
Y desde hace ya 10 o 15 años a lo que se tiende es hacer un estudio previo, in situ, de la zona, porque siempre sueles encontrar plantas que funcionan de manera parecida a las plantas modelo estas y que van más acorde con proyectos de restauración en el siglo XXI, ¿no? Evitar meter especies invasoras, exóticas y tal. Es algo que yo creo que ahora ya se suele contemplar así. Es curioso porque hablas de un escenario, comentabas antes, no catastrófico y condiciones muy exigentes, pero los procesos no son especialmente lentos dentro del semiárido. Y estás hablando de especies que la adierno, por ejemplo, que son bastante exigentes, ¿no? Que aquí en el semiárido apenas tenemos. Sí, pero... Y no sé si son las propiedades del suelo o la textura. A ver, hay que decir también, yo creo que también tiene que ver mucho con la disponibilidad de propágulos. O sea, esto es muy importante. Esa zona, seguro que tú la conoces, la zona de Peña del Águila, ese sector del Parque de Calblanque, son de los mejores pinares litorales que hay en todo el sureste ibérico. ¿Por qué? Por su estructura, por su densidad, por su antigüedad y también por la cantidad por el sotobosque que tienen debajo. Entonces, en el fondo aquello, desde los años 50 o 60 se primaba el pinar, pero era zona tan buena para lentisco, para rhamnus. En el fondo, bueno, desde el punto de vista para los geobotánicos, aquello, la vegetación potencial es un lentiscar con espino negro, con palmito, puntualmente con pino carrasco en determinadas estaciones y con sabina mora, pero que aquello es un lentiscar con espino negro, coscoja, ladierno, es que tiene mucha potencialidad. Entonces, la propia base esta última que mostraba, todo el pinar de alrededor, por debajo, en el fondo, o sea, la foto aérea te muestra un pinar, pero si tú vas por debajo, o sea, tienes lentiscos prácticamente arborescentes, ejemplares con diámetros de 6 metros y alturas de 4, son preciosos, es un lentiscar, tiene una potencialidad para lentiscar porque aquello prácticamente no hiela, en el fondo tiene unas condiciones microclimáticas particulares porque recibe mucha humedad durante parte del año de vientos de leveche del mar y durante otra parte de los vientos de levante. Entonces la sierra está orientada de manera que recibe tanto unos vientos como otros cargados de humedad. Entonces aquello realmente ha habido varios incendios en la zona y la capacidad de respuesta del pinar es espectacular, se recupera a una velocidad que es el problema, que si luego no hay tareas silvícolas para reducir la densidad, pues tienes allí una cantidad de brinzales que tienden a crecer prácticamente con unas copas debilísimas y que al final hay decaimiento y tal. Es decir, es una zona que requeriría meter una gran parte de dinero en tareas silvícolas para manejar un poco el pinar y favorecer la orla arbustiva que hay debajo, todo el lentiscar con ramos, etc. O sea, el aporte de semillas a la balsa desde los alrededores de todas estas especies más propias de la sucesión secundaria en nuestra zona, tipo lentisco y tal, es espectacular. Y claro, en una zona desnuda, rodeada de bosque, donde de pronto tienes una percha, que es un taray perfecto, o un pino de 3 metros de altura o 4, pues para los pájaros dispersos de estas semillas es perfecto. Y así, es que lo vais a ver, es evidentísimo. Una curiosidad, ¿el taray no provoca aumento de salinidad en algún momento? ¿Tiene más glándulas? Pues tendría que ver... Bueno, ahí prácticamente aumento de salinidad, cualquier que no podía hacer, si chupas una hoja, también está bastante salada, y produce bastante hojarasca, porque sobre todo tiene una copa bastante más densa que el taray, al menos en estos ambientes. Hay que decir, en este tipo de suelo, muchas plantas, incluso estas nodrizas, no crecen en un estado fisiológico, un estado sanitario muy bueno. Tienen reproducciones muy pobres, crecimiento a lo mejor un poco raquítico, decaimiento de ramas con cierta frecuencia, pero desde el punto de vista físico van creando una estructura que genera unas condiciones microclimáticas debajo y unos cambios sobre las propiedades del suelo que de alguna manera están favoreciendo la dinámica vegetal y procesos edafogenéticos, formación del suelo y tal. ¿Me enseñabas en una gráfica que más o menos a los 15 años el efecto de las nodrizas en el suelo ya se empieza a notar? ¿Cuánto crees que se podría adelantar? Porque esto es colonización natural, lo que estabais diciendo. ¿Cuánto crees que se podría adelantar esos 15 años si tú activamente introduces esas nodrizas? ¿Tenéis alguna información de eso? Pues no, porque es difícil. O sea, tú puedes saber cómo va a establecerse una planta que introduce vía plantón o vía siembra, pero luego cómo va a funcionar
solo puedes ir al sitio en cuestión y ver si esa misma especie ya está presente y ver cómo ha funcionado, pero muchas veces no eres capaz de datarla correctamente, con lo cual no tienes claro. En este caso sí que partimos de la época de abandono, o sea, sabemos que no nos estamos equivocando en ver una planta que aparentemente puede tener 25 años y resulta que tiene 80, que eso pasa en el mundo mediterráneo, en ambiente árido, es crecimiento raquítico, retorcido de plantas pequeñas que resulta que llevan ahí 40 años y tú dirías que tienen 8. En este caso sabemos la edad de la balsa, con lo cual no tenemos duda. Ahora, si podemos acelerar este proceso, yo entiendo que sí. Yo entiendo que hay especies que se establecen muy bien aquí, que se están estableciendo solas, que está todo lleno de pequeños brinzales de pino, por ejemplo. Es abundantísimo, o de muchas de estas gramíneas perennes. Con lo cual, yo creo que se puede acelerar el proceso, que decir, que si metemos una carga de semillas importante, podemos generar una cubierta vegetal con cierta densidad y esperar que luego no haya problemas de competencia entre ellas por densidad excesiva y ciertos clareos. Pero es algo que yo creo que cada balsa tiene su problemática, sobre todo por el contexto local en el que se encuentra, las posibilidades que tiene de reclutamiento de plantas en función de la matriz paisajística y luego ya sus condicionantes propios, por el pH y tal. Cada caso en cuestión pues, requiere su estudio en particular. Muy bien, pues yo creo que muchas gracias.